Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 2 de Reingeniería Administrativa. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo es la nueva organización que se pretende lograr después de una reingeniería. Hablábamos en la sesión pasada que se ha entendido mal el concepto de reingeniería. ¿Por qué razón? Pues es muy simple. Muchos consideran que la reingeniería simplemente es hacer lo mismo con menos gente. Y la reingeniería no necesariamente es eso, es más, definitivamente no es eso. Otras personas lo confunden con la calidad, tener aseguramiento de calidad. La calidad es un proceso continuo, es un proceso de mejora continua, mientras que la reingeniería es un cambio total en la organización, es sentarse y pensar, si vuelvo a hacer mi organización, la haría igual, y cuando yo la rediseño, si mis cambios son superiores al 50%, entonces estoy haciendo reingeniería. De lo contrario, simple y sencillamente, estoy haciendo una reestructuración de la organización. La reingeniería no es despedir gente, no es de tener el mínimo personal necesario haciendo lo que antes se hacía. Simplemente es reestructurar la organización para que funcione mejor. En este cuadro, en esta diapositiva, tenemos algunas diferencias entre calidad total y reingeniería. La calidad total es una estrategia, es una forma de ser que debiéramos también aplicar a nuestra vida. Es un proceso de mejora continua. Mientras que la reingeniería es una herramienta que me permite poder competir. ¿Cómo lo podría yo explicar? La calidad total es día con día, se practica diariamente. La reingeniería, una vez terminado el proceso de reingeniería, se queda así la empresa, ya no se mueve su estructura. En cuanto a la estructura empresarial, la calidad total tiene una pirámide con pocos niveles y la reingeniería tiene procesos completos. La calidad total la podemos decir en el nivel de estrategia, que tiene los niveles estratégicos, tácticos y operativos. La reingeniería establece los procesos para cada uno de estas tres etapas. La estructura de cambio. En la calidad total, el cambio es paulatino pero constante, se va dando lentamente, se van obteniendo logros paso por paso, son graduales. En la reingeniería el cambio es totalmente radical, es abrupto, de un día para otro se hacen casi todos los cambios y a partir de ahí se comienzan a capacitar al personal para la nueva organización. Es como si entráramos a un nuevo empleo con el mismo nombre, con los mismos jefes, pero que ahora operará de una manera distinta. El tipo de administración que lleva un sistema de calidad es una administración vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, con procesos horizontales. ¿Sí? La reingeniería es total y absolutamente horizontal, se cambian la estructura de las jerarquías y tiene procesos nuevamente horizontales. El enfoque que tiene el aseguramiento de calidad es la creación continua de valor para el cliente, está enfocada principalmente al cliente, a la satisfacción total y absoluta de nuestro consumidor. La optimización de procesos y el desarrollo del potencial humano de la empresa, mientras que la reingeniería es un rediseño de procesos, no de personas. ¿Sí? La calidad total afecta a las personas positivamente, la reingeniería afecta a los procesos que hacen esas personas de una mejor manera y lleva una relación a través de estos procesos, debe de tener, esa es la causa, el efecto sería un cliente y el desarrollo humano del mismo. En cuanto al proceso, en la calidad total está bajo control y en mejora continua. En la reingeniería está rediseñado el proceso, es un nuevo proceso. En el efecto, en los sistemas de trabajo, la calidad total se mantiene en los sistemas de trabajo y se mejoran continuamente, son estructuras constantes. En cambio, por el lado de la reingeniería, hay un cambio completo en los sistemas de trabajo y el ordenamiento de las tareas hacia procesos completos. Quiero aquí hacer una observación. La mejora continua, como el mismo nombre lo dice, es constante, está constantemente en evolución. La reingeniería es un cambio, es pasar de A a B, si ves la mejor situación o condición para la empresa. Y una vez que se establece, se comienza a trabajar. Pongo un ejemplo. Yo podría tener una empresa que tiene
una dirección y 10 gerencias, altas gerencias. A la hora que yo reestructuro, puedo darme cuenta que no necesito 10, que necesito 12, o que necesito 9, o que necesito 7. O sea, no hay un número, dependerá de cada empresa. Y a partir de ahí genero mis cambios. La calidad total va a procurar que esos cambios tiendan a mejorar, a optimizar los procesos, a hacer un uso eficiente de los recursos y a lograr todos los objetivos que la empresa se ha propuesto. En cuanto al flujo de información, en la calidad total, el flujo de información es importante, importantísimo. Las líneas de comunicación deben de estar claramente definidas, deben de ser breves, concisas y precisas. En la ingeniería, por el contrario, es la base, es el fundamento, es el punto de partida para el resto de la organización. En cuanto a los costos, la calidad total siempre está buscando una mejora en costos y es paulatino. La reingeniería busca un cambio dramático de costos. Como yo les platicaba al principio, si yo me siento hoy y veo mi empresa y digo, si la volviera a hacer con las necesidades que tengo hoy, la haría igual, tendría las mismas estructuras o tengo que cambiar. Y si esos cambios me implican más del 50% de mis procesos, ¿sí? Tanto no solamente los de producción, sino los administrativos, entonces tengo que hacer reingeniería. Si nada más es una sola parte, una sola porción, una sola área, no estoy haciendo reingeniería, estoy reestructurando la organización. ¿Cuáles son los riesgos de la calidad total? Los riesgos de la calidad total implican riesgos bajos a moderados. ¿Por qué? Porque la calidad constantemente se está revisando. En cambio, en la reingeniería el cambio es dramático, trabajar de una manera a trabajar totalmente de una manera nueva, diferente a la anterior. En cuanto a los resultados esperados, la calidad total nos promete resultados óptimos en el largo plazo. La reingeniería es en el corto plazo, ¿sí? Yo trabajaba antes en una empresa donde se hizo reingeniería. Se fusionaron dos compañías. La empresa en la que yo trabajaba adquirió a otra casualmente más grande, con más áreas, con más departamentos, con más gerencias. Cuando llega la fusión, los gerentes que estaban en los puestos que no tenía la empresa actual se mantienen. Se hace una revisión, había dobles gerencias en algunos casos, y se determina cuál era la estructura más conveniente para la empresa. En otras circunstancias, la empresa que compra se mantiene como está y se deshace del personal humano y los procesos de la empresa comprada. En este caso, la empresa decidió revisar cada uno de los procesos y adoptar los mejores. El cambio, al final, no fue más del 50%, no fue reingeniería, fue una reestructura. Y crecimos en departamentos, en áreas que no se habían tenido antes, que no se habían visualizado, ¿sí? Y que ahora se generaron porque se veía una mejora en el proceso. No fue reingeniería lo que se hizo. Cuando una empresa adquiere a otra, simplemente se reestructura, ¿sí? Normalmente lo que se hace es desechar lo que la empresa anterior tenía comparado con la empresa desechar lo que la empresa que ha sido adquirida tenía y se queda uno con sus procesos normales. Hubo una fusión hace poquito entre un grupo de Bélgica y Modelo, Cervecería Modelo. En esta fusión, el grupo belga, que es y casi del mismo tamaño, un poco más grande, decidió mantener sus procesos y conservó algunas partes del personal que estaba en Cervecería Modelo. Me refiero al personal ejecutivo. Este personal ejecutivo, al tener que trabajar con nuevos procesos, mostró cómo lo manejaban ellos, cómo les funcionaban mejor, cómo eran procesos menos complicados, más rápidos de entender por el personal, con menos capacitación y obviamente con mejores resultados. La empresa belga no los aceptó. No los aceptó porque dijo, así hemos trabajado siempre y nos ha dado resultado. Bueno, son puntos de vista. ¿Qué hubiera hecho yo? Pues realmente sentarme a revisar procesos
y ver si efectivamente el proceso anterior, pues el proceso que tenía la empresa que ha sido adquirida, pues es más eficiente. Son puntos de vista. Igualmente puede tener excelentes resultados la empresa manteniendo sus procesos, o al cambiar de procesos podría mejorar o no. También tiene que ver la cultura empresarial, tiene que ver cómo está la gente adaptada a los cambios, cómo la gente se adapta a los cambios, porque a veces también me he encontrado en compañías que tienen los paradigmas de los cuales yo les hablaba la sesión pasada. Siempre lo he hecho así, y como siempre lo he hecho así, pues así está bien. ¿Para qué le cambian? ¿Para qué le mueven? Siempre cuando hay un cambio, por ejemplo, de software, desde que yo estaba trabajando en una empresa, ahora que me he independizado y trabajo para muchas, me doy cuenta que hay una gran resistencia al cambio. Parte es por la falta de comunicación, pero una parte importante de este rechazo al cambio es porque la gente no está capacitada para cambiar. Mantienen su nivel de confort y cuando hay un cambio la gente, la actitud es, otro cambio y otra vez volver a aprender. La gente tiene una resistencia hacia el aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, pues es una formación que tenemos desde que entramos a la escuela, que se nos enseña para pasar exámenes, no se nos enseña para aprender a aprender. Esa debería de ser la función de un profesor, desde mi particular punto de vista, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se ha hecho reingeniería en los Estados Unidos, que es donde no nace precisamente ahí, pero ahí es donde se populariza? Sí, la primera fase de la reingeniería nace en la década de los 80, les hablaba yo en la sesión pasada, que pues la gente pensaba que hacer reingeniería era correr gente. Hasta recuerdo un amigo que era director y me dice un día, me quedé sin trabajo. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? Pues me alcanzó la reingeniería, ¿cómo ves? Entonces nos reímos mucho, los dos comprendíamos que no era una situación ideal, no era lo que se buscaba. Era la época en la que emergía este enfoque de reingeniería y su aplicación se circunscribía a unas cuantas corporaciones norteamericanas. Surgió, entre comillas, como una moda. En los años 80 salieron varias teorías administrativas y algunas compañías las adoptaban y se ponían de moda. La reingeniería se puso de moda, como ahora está de moda el Balance Scorecard, ¿verdad? Y todavía me sorprenden ver empresas que aún no lo tienen, que no lo manejan, que es una estructura, es una herramienta fácil para la gestión de la empresa, ¿sí? Las hay todavía mejor, siguen evolucionando, pero con esto ya es un gran avance, ya es un gran paso, porque nos dice sobre qué puntos tenemos que poner la atención. El problema es cuando adoptamos una nueva doctrina, una nueva filosofía o una nueva escuela de administración, a veces nos cerramos pensando que esto es lo mejor. Siempre me preguntan, invariablemente, ¿cuál es el mejor método administrativo? Y mi respuesta también invariablemente es el que te funciona. Lo que le funciona a la empresa A no necesariamente le funciona a la empresa B o a la empresa C. Podemos tomar de diferentes lugares el conocimiento y aplicarlo en función de mis necesidades. Cuando hablamos de estrategia, por ejemplo, la mayor parte de las estrategias de las empresas se parecen. Incrementar el número de clientes, incrementar la venta por puntos de venta, etcétera. Esa es la estrategia. ¿En qué está la diferencia? En los cómo. Cada empresa tiene habilidades que las diferencian de las demás y usando estas diferencias los lleva a un nivel alto de competitividad. El problema es encontrar en qué nos diferenciamos de los demás, qué hacemos mejor que los demás. En mi trabajo con pymes, muchas veces se quejan o se dan por vencidos, derrotados, diciendo, bueno, es que somos pequeños. Y eso me lo encuentro constantemente. Es que no tenemos el dinero que tiene la empresa tal. Es que si tuviéramos ese recurso, pero hay algo que sí tienen las pymes, una flexibilidad y una adaptabilidad al cambio, pero pasmosa, comparada contra una gran empresa que tiene estructuras complicadas a nivel mundial y que hacer un cambio impacta radicalmente en los resultados. Por eso se teme mucho a hacer cambios, prefieren dejarlo como está para no arriesgar la posición que han alcanzado. Las pymes
que son más del 90% de las empresas, tienen una gran adaptabilidad por ser pequeñas. Rápidamente se pueden cambiar las estructuras. En cuestión de aprendizaje, rápidamente puede permear el aprendizaje y notarse el resultado. ¿Por qué? Precisamente por ser pequeñas. Una frase que no es mía, que se la escuché a un gerente y me la apropié y le dije, me la voy a robar, y que se las he dicho aquí: el pez grande se come al chico, pero no al más rápido. Se trata de ser más rápidos. Ese es el chiste. Si soy pequeño y no soy fuerte y no tengo poder económico, corro, pero debo de saber en qué dirección debo correr. En la reginería empieza a adquirir un papel relevante en los Estados Unidos a principios de la década del 90. Yo estudié mercadotecnia por el año 84, ¿sí? Del 84 al 84 y 85, ¿sí? Y entonces se hablaba mucho de la reingeniería y se hablaba de los autores del libro de reingeniería, que eran Hammer y Ciampi, ¿sí? Quienes son considerados los papás, los padres de esta metodología. Sus ideas básicas de Ciampi y Hammer surgen de una revisión fundamental de los procesos de negocios para alcanzar mejoras espectaculares en costos, calidad, servicio y rapidez. Claro, ellos trabajaban con grandes corporativos. El problema de los grandes corporativos, como ya dije, es la lentitud con la que se generan los cambios. Tienen tantos niveles jerárquicos, tanta extensión, que cuesta mucho trabajo que todos comprendan para dónde va el cambio. Yo no puedo juntar, si tengo una empresa que está en 50 países, pues no puedo juntar a los 50 directores, decirle vamos a cambiar y que todos lo acepten. Sí los puedo reunir, sí les puedo explicar, pero cada uno tendrá su propio punto de vista. Y hay mucha resistencia al cambio también. A pesar de que el director debe de tener una mente creativa, flexible, no todos los directores son así. Y me encuentro muchas veces en empresas que están cambiando, que están mejorando, las críticas a la misma organización, ¿sí? Las críticas, y no solo de personas de edad, también de jóvenes: no, esto no va a funcionar, estuve trabajando en una empresa tal y no se logró, o el ejemplo de que a mi hermano le acaba de pasar en tal empresa y fue un fracaso. Insisto, lo que para unos puede ser un fracaso, para otros puede ser un factor clave de éxito. ¿Sí? No se trata de dictar principios y técnicas a seguir de una manera estricta, sino que ofrece a las organizaciones el camino para crecer y superar barreras. Es una combinación de muchas metodologías. Recuerdo cuando salió un libro que se llama La Meta. Todo ingeniero industrial lo lee, ¿sí? Porque habla de cómo mejorar procesos productivos, y a partir de este libro se populariza una técnica que es la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones es encontrar qué me restringe para ser más productivo. Y en todas las áreas hay restricciones. Entonces, el autor le llama simple y sencillamente cuellos de botella. Detectemos los cuellos de botella, pero también advierte: una vez que se soluciona un cuello de botella, se genera en automático otro. Más grande o menor, pero se genera otro. Entonces, la función de un administrador es permanentemente estar detectando los cuellos de botella en sus procesos para mejorarlo, ¿sí? De hecho, en eso se basa la reingeniería, en detectar los cuellos de botella, pues, para mejorar la organización. Esto no lo dice el libro de Ciampi y de Hammer, esto no lo mencionan jamás. Se trata de redefinir nuevos procesos, reestructurar nuevos procesos, pero que afectan a la mayor parte de la organización, insisto, más del 50%. Pero podemos, cuando conocemos administración, cuando nos dedicamos a ello, cuando la estudiamos seriamente, profundamente, encontramos que al aplicar la administración a nuestra vida mejora sustancialmente en muchísimas cosas. Muchas veces me preguntan: ¿cómo le haces para escribir en blogs, para estar en Twitter, en Facebook, presentar tus trabajos, tus conferencias? Administración. Y no traigo un plan, sí tengo una agenda, pero tampoco crean que está muy llena mi agenda de actividades. Sí tengo una manera estructurada de trabajar a partir de que empecé a estudiar administración, y esta me ha acompañado toda mi vida. Lo hago de manera automática, como manejar un auto. De eso se trata en sí la reingeniería, ¿sí? No quiere decir que me apliqué reingeniería, sí ha habido un cambio
fundamental en mi forma de trabajar, en mi forma de enfrentar los retos, pero me ha ayudado la administración, ¿sí? Simplemente al ir conociendo las diferentes teorías de administración, veo cuál es la que más aplica y además no solo la que mejor aplica, sino la que mejor puedo yo desarrollar. A veces hay una técnica que es mucho mejor, pero uno no la comprende. Entonces, si la adoptamos sin comprenderla, pues nos podemos acercar peligrosamente hacia el fracaso. Allá por el año de 1898, ¿sí?, Estados Unidos se pelea con España. En esa guerra, la Marina de Estados Unidos disparó total de 9.500 proyectiles, de los cuales solo 121 hicieron impacto, ¿sí? O sea, el 1.3%. Apliquémosle costos. Desperdiciamos en números redondos el 99% de nuestros costos. Había que hacer algo. En 1899, haciendo una nueva demostración de liderazgo que entonces ejercía el cañoneo naval de precisión, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo una exhibición de práctica de tiro para medir su rendimiento. En un total de 25 minutos de fuego contra un blanco que era un buque situado a una distancia aproximadamente de 1 milla, 1.600 kilómetros, se registraron exactamente 2 impactos, y estos en las velas del buque que servía de blanco. ¿Sí? A finales de 1890, en 1902, ¿sí?, la Marina de los Estados Unidos podía dar en el blanco parecido cuantas veces disparaba un cañón. La mitad de las balas podían hacer impacto dentro de un cuadrado de 50 pulgadas por lado, o sea, 1.27. Imagínense disparar a 1.600 kilómetros de distancia y en un cuadro de 1 metro, más o menos 1.27, a 1,5 kilómetros de distancia, acertar. ¿Sí? ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál fue la razón de ese cambio cuando solo tenían el 1% de precisión? ¿Qué sucedió ahora? Ahora no solamente acertaban donde querían acertar. Sucedió que un joven, ¿sí?, de artillería naval llamado William Soden Sims, se cambió, y a partir de ahí podemos decir que se hizo la ingeniería, porque fue un cambio total, radical, pero simple. Es más, ni siquiera fue doloroso. Bueno, fue doloroso para los enemigos, ¿sí? ¿En qué consistió este cambio que hoy denominamos reingeniería? Hace un siglo, apuntar un cañón en alta mar era una cosa muy aleatoria. El cañón, el blanco y los mares que los rodean siempre están en movimiento. El bamboleo del mar, debido al agua, el bamboleo del mar que también afecta al blanco, o sea, se mueve el blanco y se mueve el que va a disparar, era muy difícil acertar, ¿sí? Pero en unas maniobras que hicieron en el mar de la China, Sims observó los avances decisivos que los artilleros ingleses habían empezado a lograr en la precisión del tiro. ¿Qué hizo? Los elementos del proceso de artillería naval eran sencillos: un cañón, una manivela que levantaba o bajaba el cañón, ¿verdad?, y darle la trayectoria, y un anteojo de larga vista, una mira pues, ¿sí?, montado sobre el cañón mismo a fin de mantener el blanco en la mira hasta un instante después del disparo y retroceso de la pieza. Vean qué simple. Sims descubrió una manera muy sencilla de mejorar espectacularmente la puntería compensando la elevación y el tiempo del balanceo del barco. Lo primero que sugirió fue poner una regla en relación de los engranes, de la manera que el artillero pudiera elevar o bajar el cañón, ¿sí?, fácilmente, siguiendo el blanco de los balanceos del buque, o sea, moverse al mismo tiempo que se está moviendo el barco, ¿verdad?, pero que se ajustara rápidamente. En segundo lugar, propuso cambiar la mira para que el artillero no fuera afectado por el retroceso al disparar. La mira estaba colocada exactamente arriba, ¿sí?, y la persona que disparaba estaba atrás. Siempre hay un retroceso y lo podía golpear, o simplemente el humo de la explosión, pues cegarlo momentáneamente y ya no podía volver a disparar, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Pues cambiemos la mira. En vez de tenerla arriba del cañón,
¿sí? Movámoslo. ¿Cuál fue el resultado? Poner la mira de lado y entonces yo puedo estar disparando constantemente sin temor al retroceso, la patada que dan las armas, como le decimos comúnmente, sin ser afectado por los humos resultados de la explosión al disparar. Y entonces, con estas modificaciones, logró aumentar la precisión del tiro en más de 3000%. ¿Qué fue lo que hizo? La mira que estaba en la parte superior, que estaba aquí, la pasó a un costado. Gran cambio. ¿Sí? Eso fue lo que logró, mover de lugar la mira. Por eso no lo conocemos, por eso no trascendió, porque hizo un cambio muy simple que aumentó en 3000% la precisión de disparos. ¿Sí? No tuvo que aumentar el personal, con el mismo personal, lo único que hizo fue observar y ver cómo podría ser ese proceso más eficiente. La manivela ya existía, pero por las posiciones en la que estaba ubicado la persona que disparaba el cañón, pues movía la manivela, disparaba y se hacía a un lado, o se hacía a un lado y después disparaba. Ahora podía hacer lo mismo simultáneamente, estar ajustando la mira constantemente y disparar, sin moverse de su lugar, ya no corría riesgo. En Estados Unidos, Ford también nos da un ejemplo de ingeniería, ¿sí? Esto se encuentra en un caso de Ford Motors Company, la compañía que nosotros conocemos de autos. Ford se encontraba en una situación en la cual veía cómo se desbordaban sus gastos administrativos de gestión interna de la compañía. ¿Cuáles son las dos variables que siempre debemos de tomar en cuenta al dirigir una empresa o al acercarnos y hablar con quien dirige la empresa? Las dos variables fundamentales son tiempo y costo. Ford tenía problemas de costo. Para intentar reducir estos costos, se estudió el Departamento de Cuentas por Pagar, que en aquel momento estaba formado por más de 500 personas. Cuentas por pagar, y teníamos 500 personas que manejaban eso. Entonces los ejecutivos pensaron que usando las primeras computadoras que existían en ese entonces, lograrían reducir el personal en al menos un 20% según sus previsiones iniciales. Me van a decir ustedes, oiga, pero me acaba de decir que la ingeniería no es despedir gente. No. Concretamente no se trata de despedir gente para hacer lo mismo con menos personal, se trata de cambiar procesos, y este cambio era de pasar de un proceso manual que llevaba mucho tiempo a un proceso automatizado. Obviamente, el efecto secundario de este cambio era reducir personal. Cuando las computadoras comenzaron a aparecer, sucedía eso en un principio. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitábamos para hacer grandes cantidades de trabajo, las computadoras nos lo ahorraban en tiempo. Y se hablaba ya en los años 80, que las computadoras iban a desplazar al hombre, lo iban a sacar de sus casas y que tendríamos una gran cantidad de pobreza. Con el tiempo se demostró que ese paradigma estaba equivocado. Las computadoras ahora nos dan más trabajo, ahora tenemos que ser más productivos porque podemos hacer más cosas a un mismo tiempo gracias a las computadoras. Tan sencillo como esto. Ustedes están viendo este video en el tiempo que lo pueden hacer, en el tiempo disponible, lo hayan programado o no, es un tiempo que ustedes tienen para poderlo hacer. Sin la ayuda de la computación, sin la ayuda del internet, no se podría hacer y ustedes no tendrían la posibilidad de estar aquí con nosotros, tendrían que ir a una universidad presencial. Como pueden ustedes ver, ese paradigma de que las computadoras iban a desplazar a la gente con el tiempo, se dieron cuenta del potencial que tiene una computadora, que es una herramienta de trabajo, como usar la calculadora en su momento. Entonces, los directivos pensaron que un 20% era más que suficiente hasta que visitaron a la empresa Mazda, cuyo 25% había sido adquirido en esa época recientemente por Ford. Observaron cómo Mazda obtenía sus cuentas por pagar a través de 5 empleados, en vez de 500, de 5. Estos directivos habían tenido en cuenta el hecho de que Mazda era mucho más pequeña que Ford. Sin embargo, la diferencia de 5 a 500 debía residir en otro factor. Es decir, si yo soy 5 veces más grande
que la compañía que adquirí, y esa compañía lo hace con 5. Si soy 5 veces más grande, usando una simple aritmética, pues yo debería tener 25 personas. Tengo 500. No hay proporción. ¿Qué hace Mazda que nosotros no estamos haciendo? Y entonces se redefinió el proceso de cuentas por pagar y pasó a ser abastecimiento. Este proceso tomaba una orden de la planta, la proporcionaba a esa planta bienes comprados y pagados, y por tanto el abastecimiento incluye la función de cuentas por pagar, pero también comprende compras y recibos. Es decir, yo tenía un área de cuentas por pagar. Mazda tenía en una misma área, ¿sí?, abastecimiento, compras y recibos. O sea, la misma área hacía 3 funciones. Por lo tanto, no se necesitaba tanto personal. Se dieron cuenta que teníamos un área de cuentas por pagar, otra de abastecimiento y otra de recibos. Se fusionan las áreas y el nuevo proceso reduce la cantidad de documentación generada. ¿Por qué? Porque antes Ford un mismo documento lo tenía que repetir 3 veces. Al fusionar las áreas solo se hacía una vez, y al hacerlo solo una vez, pues eliminamos 2 procesos que requerían una cantidad enorme de personal, sin necesidad de usar computadoras, simplemente revisando el proceso. El nuevo proceso redujo la cantidad de documentación generada en cada pedido y se recondujo los esfuerzos hacia los pasos necesarios en cada compra, ¿sí?, eliminando trámites inútiles. Lo que les comentaba, se tenía que hacer prácticamente lo mismo 3 veces para pasar el documento de compras, abastecimiento y luego a recibos, ¿sí?, cuando lo podíamos usar una sola vez en un mismo sitio con la misma persona. Este proceso de reingeniería acabó con reglas muy rígidas que se habían observado siempre. Estados Unidos no es el único país donde tenemos ejemplos de reingeniería. En Canadá, voy a poner un ejemplo, un método constructivo de materialización en seco. ¿Qué significa esto de en seco? El concreto usa agua. Aquí estamos hablando de madera. Y aquí tenemos un nombrecito. Ya saben que los gobiernos de todos los países, eso no hace diferencia, por muy avanzados que estén. El Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la provincia de Corrientes, recuerden que estamos hablando de Canadá, a través de su Dirección de Recursos Forestales, por convenio de la Comisión Escolar de la capital de Quebec, Canadá, a través de su Escuela de Oficios y Ocupación, construyó una localidad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, un prototipo de vivienda de tipo canadiense, utilizando madera de eucalipto y pino, antecedente fundamental del principal anteproyecto. El proyecto constructivo duraba 26 días. En 26 días ya estaba una casa. No es propiamente una cabaña, sí es una casa. ¿Sí? En 26 días de trabajo efectivo estaba la casa construida. Simple y sencillamente para hacer una comparación de esto que hizo Quebec con material seco en 26 días, en México se puede construir una casa completa hoy en un solo día. ¿No me creen? Está Casasgeo, está Omex, está ARA, porque así se han facilitado los procesos. En un solo día podemos construir una casa. Me refiero a la estructura de la casa. La terminación total se lleva aproximadamente una semana. ¿Sí? ¿Por qué? Estos ya no son constructores de casas, estas empresas que acabo de mencionar, son fabricantes de casas con diferentes dimensiones, porque tienen los moldes para hacerlo. Y el concreto, que antes tenía que esperar 28 días para fraguar, con acelerantes podemos fraguarlo prácticamente en un día. El proceso entonces de construcción era de 26 días. La experiencia que se generó, ¿sí?, además de gran interés en profesionales de la región, quienes asistieron a las capacitaciones específicamente programadas para personas con conocimientos previos en este tema. Entre los sistemas de construcción no convencional industrializados, la materialización en seco representa el método constructivo más habitual en distintos puntos del mundo, como en los Estados Unidos, Canadá, los países europeos y los países escandinavos, donde construyen con mucha madera porque tienen madera de sobra, ¿sí? Entonces hay una gran producción de madera. En México no es muy habitual. Nuestro país
realmente en su mayor parte del territorio es árido, es seco, aunque a veces no lo creemos. Lo verde, los mares, los ríos, las lagunas están más bien hacia el sur del país. Los estados del norte son más productivos que los estados del sur, quizá porque los estados del sur tienen más recursos. Los del norte no los tienen tanto y entonces o se ponen a trabajar o se mueren. Así de simple. Aquí están unos ejemplos del proceso en seco. Es un proceso hecho a mano, sin máquinas, ¿verdad? Usando el personal que se tiene, personal especializado, y aquí vemos desde que se están levantando los muros, se están alineando las vigas, y al final cómo queda la cabaña terminada. Faltan sus acabados en este caso. Este es un ejemplo de reingeniería, ¿sí? Se enseñó a hacer un proceso de construcción de tal suerte que se repitiera constantemente, fuera cíclico y se siguieran los mismos pasos. Si fuéramos médicos, diríamos fue un protocolo, ¿sí? Como somos administradores, fue un proceso. Otras aplicaciones, IKEA. IKEA es una empresa a la que yo le tengo gran admiración. Nace en 1920 y cuando tenía 5 años, Ingar Kamprad comenzó vendiendo cerillos a sus vecinos. A los 7 amplió su zona de venta viajando en bicicleta. Si me muevo en bicicleta voy a llegar más rápido. Obviamente, el porcentaje de clientes que podría atender era mayor. Una reingeniería simple, subirse a una bicicleta. Entonces, como podía comprar cerillas al por mayor, porque tenía más clientes, obtuvo un precio más bajo. Y dijo, si vendo al mayoreo, obtengo un mejor precio, visitaba más clientes debido a la bicicleta y entonces su utilidad aumentó. Se dio entonces cuenta de esta situación, ¿verdad? Y la venta de cerillas la complementó con la de semillas, postales, adornos para árboles de Navidad y más tarde plumas y bolígrafos. Es decir, si llego a un cliente y nada más le ofrezco cerillos, pues me va a comprar cerillos. Pero si tengo un portafolio de productos, como le llamamos hoy en mercadotecnia, pues puedo vender más cosas, no solamente cerillos. Entonces, amplió su gama de venta, amplió su portafolio de venta. Primero lo que hizo es, ¿cómo visito más clientes? Con una bicicleta. Al visitar más clientes, necesita más producto. Al comprar producto en mayoreo, obtiene un costo menor. Primero la bicicleta le lleva a conseguir más clientes, las ventas le llevan a necesitar más volumen de ventas. Este volumen de ventas origina que por sus compras por volumen obtenga un mejor precio y su utilidad automático sube con los clientes nuevos que tiene. Pero además, si ofrezco un portafolio de productos, si no nada más ofrezco el producto A, sino otros productos, mi beneficio aumenta. El mismo tiempo que tardaba yo para ofrecer cerillas, pues ahora puedo ofrecer postales, adornos de Navidad, etcétera, lo que podría él transportar. Sí, ese era su límite, lo que podía él transportar, pero teniendo 5 o 6 productos adicionales, pues sus ingresos se multiplicaban más o menos en esa proporción. En 1940, 1950, estamos hablando que fue la etapa final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la etapa de posguerra, las raíces de un comerciante de muebles. Así empieza Ingar. Es un emprendedor que convierte a IKEA en una tienda de muebles. Durante este periodo estudia el diseño de muebles. Pasó de los cerillos a los muebles. Fíjense que lo suyo era la madera. Estoy hablando de los cerillos de aquella época, ¿sí? Y entonces, fíjense que estudió. Diseño de muebles, automontaje y publicidad. Si lo vemos indistintamente, no hace sentido. Aparentan ser cosas diferentes, pero él ya tenía un concepto, él ya tenía una idea, que para él hizo sentido y cuando lo vemos ahora, también lo hace para nosotros, ¿sí? Entonces, el uso del catálogo y la exposición como forma de llegar al mayor número de personas posibles. En ese tiempo no hay internet, la manera de vender era por catálogo, ¿sí? Te llega el catálogo por correo, seleccionas los muebles y lo pides. Si el correo directo es una fuerte e importante herramienta de ventas si lo sabemos utilizar, aún ahora. En 1960, la década de los 60,
¿sí? IKEA empieza a tomar forma, se abren nuevas tiendas, IKEA repitió el concepto. ¿Qué dijo? A ver, cuando yo vendía cerillos, me puse una bicicleta y llegué a más lugares. ¿Cómo llego a más lugares, a más clientes? Pues abro más tiendas. Y entonces se desarrollan los productos estrellas como por ejemplo la librería Billy Pong, y en ese momento toma forma y se documenta en el testamento de un comerciante de muebles de Ingvar Kamprad. En los años 80, el boom de muchas ideas administrativas, IKEA se expande de una forma espectacular en nuevos mercados, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido. Llegan más productos clásicos de IKEA como Klippan, Lack y Momen. IKEA comienza a tomar la forma de lo que conocemos actualmente. Una fábrica de muebles para armar, me los llevo desarmado, viene con el instructivo, tienen un sistema de calidad donde no me va a faltar una pieza para terminar de armar mi mueble y de excelentísima calidad. En los años 90, IKEA sigue creciendo, se crea IKEA y los niños, y el trabajo se centra principalmente en la creación de soluciones que satisfagan las necesidades de las familias con hijos. Se forma el grupo IKEA, y la responsabilidad con las personas y el medio ambiente se convierte en un requisito fundamental para hacer buenos negocios. Del 2000 para acá, IKEA se ha extendido a nuevos mercados como Japón y Rusia. Se estudian y presentan soluciones coordinadas de decoración para dormitorios y cocinas. Y durante este periodo también se producen diversas asociaciones con éxito para proyectos medioambientales y sociales. Aquí están algunos de los ejemplos de los muebles de IKEA. Muebles para armar, ¿sí? Así se ven en las salas de exposición, pero llegan totalmente desarmados y uno los termina de armar en casa. ¿Qué logró IKEA? Al volverlos desmontables, desarmables, puedo transportar más. En vez de transportar un escritorio así, que en la parte inferior lleva aire, en vez de transportar aire, mejor transporto cajas planas y puedo transportar 10 escritorios más o menos en el mismo espacio que ocupa uno. Reingeniería, señores. Esa es la manera, con un resultado simple, que ahorita que lo vemos decimos, pues sí, suena lógico. El problema es que no se le ocurrió antes a alguien. Y los muebles, como ustedes pueden ver, pues son muy bonitos, muy agradables. A mí me encantan los muebles de madera. De hecho, en la casa de ustedes los pisos incluso son de madera. De lámina, no es parquet, no es madera laminada sobre concreto. Es madera como se hacía la antigua, con un hueco de aire para mantener la temperatura constante. Bueno, aquí está IKEA. Pero, ¿la reingeniería puede fracasar? Sí, como todo, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de claridad en las definiciones. No es solo automatización, no es solo reorganización, no es solo reducción de tamaño, no es solo calidad. Hay que tenerlo muy presente. Es una combinación de todo. Porque las expectativas no son realistas, sueño. Acuérdense que cuando fijamos objetivos siguiendo el modelo SMART de Peter Drucker, específico, medible, alcanzable, realista. Y a veces nuestros objetivos no son realistas, aunque nosotros pensamos que sí. No usamos los recursos adecuados, los recursos que estamos utilizando son inadecuados. Se debe de formar un equipo y darles el tiempo suficiente, un presupuesto adecuado y capacitarlos y apoyarlos. Otro punto es tardar demasiado. Si pensamos demasiado en hacer el cambio, hay un tiempo, hay un timeline que no debemos de cruzar, ¿sí? Hay una fecha mortal, ¿sí? El dead time. Si la rebasamos, aunque hagamos el cambio, puede ya no ser importante. Por eso tenemos que hacer las cosas en el momento preciso, en el momento justo. Pensar demasiado para actuar nos puede hacer daño. Y se incurre en parálisis por análisis. Analizamos y analizamos y pedimos información y no damos paso hasta que no estamos totalmente seguros. En estos negocios, en la posición gerencial, a partir de la alta gerencia hacia arriba, muchas veces tomamos decisiones de riesgo y debemos de conocer esos riesgos y debemos de ser responsables si las cosas
no salen como las pensamos, pero la inactividad, la ineficiencia por análisis no es un privilegio que se debe dar un administrador y mucho menos un empresario. La siguiente diapositiva, falta de patrocinio. La reingeniería de procesos no puede ser impulsada desde los niveles inferiores, va de arriba hacia abajo. Si no tengo los recursos económicos, si no me autorizan a hacer las cosas, no se puede cambiar. Un campo de acción equivocado. Fijar el target donde no están necesitando nuestros productos, ni hay siquiera la esperanza de que lo puedan hacer en un futuro. El tecnocentrismo. La tecnología es un elemento clave de la reingeniería, pero no es reingeniería. Recuerden el caso de Ford. Pensaba traer computadoras y al final no fueron necesarias, simplemente era reestructurar un proceso administrativo. Y a veces todo lo queremos resolver con tecnología. Me ha sucedido que de pronto estoy en un aula y el cañón se descompone. Ya no puedo proyectar mi sesión. Y entonces la reacción de los estudiantes es, tranquilos, a la antigua. Tomo mi marcador, tomo mi pizarrón blanco y seguimos con la clase. No pasa absolutamente nada. Ya no están acostumbrados a tomar apuntes, o al menos a tomar apuntes con el bolígrafo. Lo hacen directamente en el iPad o en su laptop, ¿sí? Bueno, pero hay que tomar apuntes. Entonces, se va la imagen del cañón y ellos están muy cómodamente instalados porque saben que tienen la presentación y se va la luz y todos hacen, no señor, hay que continuar. Y se puede continuar. Claro, si me va la luz aquí sí ya no podemos continuar, pero no es el caso afortunadamente. Pero lo podemos volver a grabar y entonces nunca se enteraron ustedes si se nos fue la luz o no. Así de simple. Misticismo. La reingeniería es una técnica, es una disciplina. No es nada mágico, ni nada de genios, ni nada oculto. Es muy claro y está claramente definida cómo es. La falta de una metodología eficaz se requiere de preparación, identificación, visión, solución y transformación. Sí, esto es lo que va a afectar a mi reingeniería. ¿Conocen ustedes algún caso de reingeniería en México? Por el día de hoy es todo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero verlos en la próxima sesión. Y mientras tanto, por favor, hagan sus actividades, pero sobre todo, sean felices. Hasta pronto.